Comentario de Segunda de Samuel capítulo 7. ¿Vive tu sueño, o vive el sueño de Dios? Versículo 1. Habitaba en su casa. La idea es, mientras el rey moraba en su propia casa, es decir, después de que la había edificado. David comenzó a pensar en la inconsecuencia de tener una bella casa propia sin que hubiera un lugar que pudiera ser llamado la casa de Dios. Compárese con el relato paralelo de los acontecimientos de este capítulo en Primera de Crónicas 17. Había dado reposo. El periodo de paz permitió que David consagrara su tiempo y energía a otras cosas. En esas circunstancias comenzó a considerar la edificación de un templo para el culto de Dios. Versículo 2. Al profeta Natán. Esta es la primera mención del profeta Natán, pero es evidente que ya era un consejero confidencial del rey, a quien éste consultaba sobre asuntos importantes en los cuales deseaba direcciones específicas de Dios. Natán se convirtió en una figura prominente durante el reinado de David y también durante el de Salomón, ver Segunda de Samuel 12, Primera de Reyes 1, 10 al 12, 34 y 38. Entre cortinas. Bajo pieles, Biblia de Jerusalén. La palabra traducida, cortinas, o pieles, es la que se usa en Éxodo 26 y 36 para la cobertura del tabernáculo. La tienda en la cual se albergaba el arca era una estructura provisional, quizás similar al tabernáculo mosaico. El tabernáculo original y el altar de los holocaustos estaban en Gabaón, Primera de Crónicas 21, 29, Segunda de Crónicas 1, 3 al 6. Como el arca estaba en una tienda en Jerusalén, había entonces dos santuarios nacionales. Sin embargo, el propósito de Dios era que hubiera solo un lugar central de culto, Deuteronomio 12, 13 y 14, y el plan de David fue establecer un gran santuario nacional en Jerusalén. Versículo 3. Natán dijo. Natán era profeta, pero es evidente que en ese momento expresó su opinión personal. Un profeta puede dar a los hombres un mensaje inspirado tan solo si Dios le ha dado tal mensaje. El profeta, cuando afronta una cuestión difícil, dispone del privilegio de orar para recibir una respuesta inspirada, pero la índole de la respuesta es del Señor. Hay veces cuando Dios considera que es mejor que los seres humanos tomen sus propias decisiones y desarrollen así la facultad de juzgar sabiamente. En otras oportunidades le place enviar un mensaje divino. Tales comunicaciones divinas con frecuencia resaltan mediante las palabras, así dice Jehová, ver versículo 5. Anda, y haz. Parecía bueno el propósito expresado por David, y naturalmente Natán pensó que era correcto que lo realizara. Sin embargo, el profeta no había recibido ningún mensaje confirmatorio. Habló de acuerdo con su propio juicio y no para expresar una revelación divina. Versículo 4. Vino palabra de Jehová. Era evidente que el mensaje provenía de Dios, ver versículo 3, y era completamente opuesto a lo que Natán había expresado antes. Con todo, no hay prueba alguna de que hubiera habido espíritu de rebeldía en Natán cuando se le pidió que volviera al rey y reconociera su error anterior. Se necesita de la gracia divina para admitir que uno ha cometido una falta y para ponerse en acción a fin de rectificar el error. Versículo 5. Mi siervo David. David era siervo de Dios, y él mismo había hablado movido por la inspiración divina, como cuando compuso los salmos. A él también se le aplicó el título de profeta, Hechos 2, 30. En esta ocasión, el Señor prefirió no hablarle directamente sino por medio de otro profeta. Dios obra mediante diferentes individuos y la luz divina fluye por diversos canales. Así también hoy Dios obra por medio de la organización de su iglesia, demanda que existan amor y confianza mutuos entre los hermanos, y amonesta contra el peligro de proceder en forma individual. Si David hubiese estado orgulloso de sus opiniones, podría haberse irritado mucho al ver que se contrariaban sus ideas. Por el contrario, aceptó el reproche divino, aunque se oponía tanto a su propósito como al juicio del profeta. Así ha dicho Jehová. Cuando los mensajes traen este rótulo, los seres humanos debieran prestar atención. Si se sospecha que el mensaje no es genuino, ver Primera de Juan 4, 1, hay pruebas especificadas en la palabra de Dios por las cuales se puede comprobar la validez de lo expuesto, Números 12, 6, Deuteronomio 13, 1 al 3, Deuteronomio 18, 22, Mateo 7, 15 al 20, 1 Juan 4, 1 al 3. Es nuestra la responsabilidad de descubrir el origen del mensaje, y si es de Dios, debemos obedecerlo. ¿Tú me has de edificar casa? La pregunta implica una respuesta negativa. El pasaje paralelo dice, tú no me edificarás casa, Primera de Crónicas 17, 4. Versículo 6. Ciertamente.
puesto que, ¿por qué? Se da la razón por la cual David no debía edificar la casa. Desde el día. Habían pasado unos 450 años desde el Éxodo, ver Primera de Reyes 6, 1. Durante ese tiempo el tabernáculo había sido el lugar de la morada terrestre de Dios. Con frecuencia había sido trasladado de un lugar a otro, y aún no había llegado el tiempo para que hubiera un lugar permanente de culto de los hijos de Israel. Esos arreglos provisionales habían continuado durante tanto tiempo, que parecía que una tienda podía continuar por un tiempo más hasta que se pudieran tomar las disposiciones necesarias para la edificación del templo. Versículo 7. Las tribus de Israel. El pasaje paralelo reza: los jueces de Israel, Primera de Crónicas 17, 6. La diferencia en hebreo consiste en una sola letra. En la Septuaginta se lee tribus en ambas referencias. Versículo 8. Redil. Literalmente, una morada, por supuesto, en este caso, de las ovejas. Versículo 9. Te he dado. Esto podría traducirse como futuro, te daré, aunque los eruditos judíos que insertaron una forma de puntuación en el texto hebreo, entre los siglos VI y IX después de Cristo, colocaron una marca que, si es válida, requiere que el verbo sea traducido en tiempo pasado. Sin embargo, la Biblia de Jerusalén le da un sentido futuro al traducir: voy a hacerte un nombre grande. Versículo 10. Ni los inicuos le aflijan más. Durante todo el periodo de los jueces los israelitas habían sido afligidos por sus enemigos. Esto no estaba en armonía con el propósito divino, y el Señor ahora les prometió un periodo libre de opresión. Sin embargo, la promesa era condicional. Tendrían un destino glorioso con la única condición de que trabajaran en armonía con los planes y propósitos del cielo, pero debido a que rehusó persistentemente aceptar su elevado privilegio, el Señor permitió que su pueblo profeso repetidas veces cayera en manos de sus enemigos hasta que fue destruido como nación y rechazado como pueblo escogido de Dios. Versículo 11. Te daré descanso. Si los acontecimientos del cap 8 siguen cronológicamente, todavía David debía ver más guerras. Sin embargo, las palabras pueden ser interpretadas como que se refieren a la cesación temporal de la guerra mencionada en el pasaje del capítulo 7, 1. Casa. Dios establecería la familia de David asegurando la sucesión de su posteridad en el trono. Versículo 12. Levantaré a uno de tu linaje. Esto se refiere principalmente a Salomón, sucesor de David y constructor del templo. Pero a David también se le mostró que el Mesías vendría de su linaje, ver Hechos 2, 30. Versículo 13. Para siempre. Si la nación de Israel hubiese sido leal a Dios, habría continuado para siempre y nunca habría sido destruido el glorioso templo, ver Profetas y Reyes página 31 y 412. Lo que Dios quería realizar para el mundo mediante la nación hebrea lo lleva a cabo ahora por medio de su iglesia, Profetas y Reyes páginas 526 y 527. Sin tomar en cuenta el fracaso del hombre, finalmente se llevará a cabo el propósito de Dios con el establecimiento de un reino eterno por medio de Cristo, Lucas 1, 31 al 33, Salmo 89, 29, 36 y 37, Daniel 2, 44, Daniel 7, 14, 27, Abdías 21, Miqueas 4, 7, Hebreos 1, 8. Versículo 14. Yo le seré a el Padre. Primera de Crónicas 22, 9, 10, 28, 6. En esta promesa Dios se identificaba con David y su descendencia. Los que siguieron a David en el trono de Israel habían de reinar en el nombre del Señor, como hijos de Dios y representantes del cielo. Cuando fracasaron los descendientes literales, se cumplieron las promesas en Cristo, ver Hebreos 1, 5. Le castigaré. Los castigos de Dios son actos de amor. Envía sus juicios para que sus hijos vuelvan en sí y regresen a las sendas de justicia. Un padre sabio y amante castigará al hijo que ama, Proverbios 3, 12, Hebreos 12, 5 al 10. Esta cláusula se omite en Primera de Crónicas 17, 13. Vara de hombres. Con frecuencia Dios emplea a los hombres para castigar a otros hombres. A menudo sus castigos caen sobre las naciones por medio de otras naciones, ver Isaías 10, 5 y 6, Jeremías 51, 20. Mediante Asiria y Babilonia, por ejemplo, castigó a Israel y a Judá. Versículo 15. No se apartará. Una promesa condicional que no pudo cumplirse debido al fracaso humano. Ahora los privilegios pertenecen al Israel espiritual. De Saúl. También a Saúl se le había prometido el reino, para siempre,
Ver Primera de Samuel 13:13. De delante de ti. Literalmente, de tus faces, es decir, de tu presencia. Estas promesas correspondían condicionalmente a David. Versículo 16. Será estable. Debido al fracaso de los descendientes de David, finalmente estas importantes promesas se cumplirán solo mediante Cristo y su Iglesia. Ver Isaías 9:6 y 7, Jeremías 23:5 y 6, Jeremías 33:14 al 21. Versículo 17. Así habló Natán. Hasta este punto se ha registrado la comisión que Natán recibió del Señor para David, versículos 5 al 16. Este versículo afirma que él la cumplió. Versículo 18. Se puso delante de Jehová. Quizá en el tabernáculo en el cual se hallaba el arca. David quedó abrumado por la revelación que le había sido dada. No se le permitiría que construyera el templo, pero las promesas que se le hicieron compensaron del todo el chasco inicial. Señor Jehová, ¿quién soy yo? Mientras David, sentado, meditaba, probablemente recordó los años pasados. Viéndose primero como un humilde pastorcillo que vagaba por las colinas y aprendía cuál era la voluntad de Dios, luego la forma en que había sido elegido para el reino, pero que había tenido que huir por las colinas de Judá como fugitivo, sin saber cada día qué prueba o qué peligro nuevos le sobrevendrían al día siguiente. Ahora, por fin disfrutaba de paz, y con ella vino la promesa de Dios en cuanto al futuro de su reino. David quedó abrumado ante este pensamiento. Con profunda humildad y plena abnegación, clamó: Señor Jehová, ¿quién soy yo? De acuerdo con las normas humanas, David podía ser considerado como un hombre de realizaciones extraordinarias, un caudillo excepcional, varón de profunda piedad y gran valor, hombre de honor y éxito, uno de los más grandes poetas y de los reyes más destacados de la historia. Pero David se sentía profundamente humilde ante su Hacedor y completamente indigno del alto honor que Dios le confería a él y a su casa. Versículo 19. ¿Cómo procede el hombre? Literalmente, la ley del hombre, es decir, la ley humana. Es oscuro el significado de esta frase. En la BJ hay puntos suspensivos en lugar de esta frase, y se agrega en nota de pie de página. El texto añade, lit, y esta es la ley del hombre, lo cual no tiene aquí ningún sentido. El pasaje paralelo reza: me has mirado como a un hombre excelente. Primera de Crónicas 17:17. Versículo 20. ¿Qué más? David estaba abrumado ante el honor que se le demostraba, y le faltaron las palabras para expresar su gratitud. ¿Conoces a tu siervo? David sabía que el Señor lo conocía y podía leer los pensamientos de alabanza y agradecimiento que le llenaban el corazón. Versículo 21. Por tu palabra. Por amor de tu siervo. Primera de Crónicas 17:19. Esta última expresión concuerda con Salmo 132:10, Segunda de Crónicas 6:42. Versículo 22. Tú te has engrandecido. Salmo 86:8 al 10, Salmo 71:19, Salmo 89:6 al 8. Salmo 23. ¿Quién como tu pueblo? David consideraba como el privilegio más excelso el ser contado entre el pueblo de Dios. ¿Qué nación podía ser mayor o podía recibir más honra que la que había sido escogida por el Señor como suya? Ver Deuteronomio 4:7, 32 al 34. Pueblo suyo. Se alude al Éxodo. Dios manifestó su gran interés en Israel al redimirlo de su condición de una raza de esclavos en Egipto. Para ponerle nombre. El Éxodo hizo resaltar el nombre de Dios entre las naciones de la tierra, pues desplegó su incomparable poder sobre los mayores pueblos del mundo. Grandezas y obras terribles. Compárese con Deuteronomio 10:21. Los pensamientos que entonces pasaban por la mente de David, mientras contemplaba la forma maravillosa en que Dios había tratado a Israel en ocasión del Éxodo, fueron similares a los pensamientos que expresó Moisés en Deuteronomio 4:7, 32 al 34. Sus dioses. Los dioses de Egipto eran muchos, famosos, y se les atribuía gran poder. Se reconocía que el Éxodo no solo había sido un triunfo sobre el país de Egipto sino también sobre sus dioses. Cuando Israel salió triunfalmente de Egipto, no debía quedar duda alguna entre los egipcios en cuanto a quién era el verdadero Dios. Los dioses egipcios no tenían poder por sí mismos, pero Satanás manifestaba su poder por medio de ellos, y por eso el Éxodo fue otra victoria de Dios sobre Satanás en el gran conflicto de siglos. Versículo 24. Fuiste a ellos por Dios.
Dios había prometido establecer a los descendientes de Abraham en la tierra de Canaán y ser su Dios, Génesis 17, 7 al 8. Mediante Moisés prometió redimir a la simiente de Abraham del yugo egipcio y ser su Dios, Éxodo 6, 7, 8. Esas promesas ahora se habían cumplido. Versículo 26. Sea engrandecido tu nombre. La nota resaltante de la oración de David fue que se ensalzara el nombre de Dios. Los que procuran magnificarse a sí mismos reflejan la actitud de Lucifer, quien deseaba exaltar su trono por encima de las estrellas de Dios y se proponía asemejarse al Altísimo, Isaías 14, 13 y 14, Biblia de Jerusalén. En contraste, el canto de los ángeles que no cayeron es Gloria a Dios en las alturas, Lucas 2, 14, y la alabanza, la honra, la gloria y el poder al que está sentado en el trono, Apocalipsis 5, 13. El secreto de la grandeza de David estaba en su humildad. El que está dispuesto a humillarse como un niñito es el mayor en el reino de los cielos, Mateo 18, 4. Versículo 28. Tus palabras son verdad. David tenía confianza en que el Señor cumpliría sus promesas. Tenía fe en que su oración sería contestada. En realidad, ésta expresaba la aceptación de las maravillosas promesas de Dios. Versículo 29. Será bendita, para siempre. El pasaje paralelo reza, tú, Jehová, la has bendecido, y será bendita para siempre. Primera de Crónicas 17, 27. Cuando Dios promete una bendición, no hay poder en el mundo capaz de anularla, a no ser la perversa voluntad humana que rehúse cumplir las condiciones, ver Números 23, 20. El hombre deshonra a Dios cuando duda de sus promesas o deja de pedir sus bendiciones. La vida cristiana sería mucho más feliz y la esperanza sería más brillante si todos tuvieran más confianza en la seguridad de las promesas de Dios. La vida de David fue feliz y fructífera cuando alegremente se entregó a la voluntad de Dios. Su esperanza y propósito eran construir el templo, pero se le dijo que esa tarea no era para él. Humildemente se sometió a la voluntad divina, aceptando las tareas que Dios tenía para él, y no se enfadó ni se puso de mal humor porque se le impidió llevar a cabo sus propósitos. Muchos se consideran menospreciados y rechazados si no se les deja proceder de acuerdo con todos sus deseos. Otros están determinados a proseguir con tareas para las cuales no son idóneos y a las cuales el Señor no los ha llamado, esforzándose vanamente para efectuar una obra para la cual son insuficientes, en tanto que descuidan la realización de otras para las cuales están capacitados y a las cuales los llama el Señor. Este capítulo es un ejemplo magnífico de resignación ante la voluntad de Dios. Comentario bíblico adventista del libro de Segunda de Samuel capítulo 7.